Salud, amigos y amigas, bienvenidos de nuevo a una nueva edición de Utopística, que es el programa de la Biblioteca Jesús T. Piñero de la Universidad del Este. Estamos aquí de nuevo para conversar con un invitado especial que tenemos el día de hoy, pero antes quiero reconocer la presencia de uno de nuestros panelistas, el profesor, el doctor Manuel Almeida, que es profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas y director de la revista Ámbito de Encuentro. Saludos. Saludos, Jaime. Y nuestro invitado especial de hoy es el doctor Félix Huertas, que es historiador y es decano de Educación General de la Universidad del Turabo. Bienvenido, Félix. Gracias nuevamente por la invitación a este excelente espacio. Además de director o decano de Educación General, pues Félix es también el recién electo presidente de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores. Correcto. Y pues bueno, te felicitamos por la elección. Y pues nuestro tema principal hoy va a ser precisamente la asociación y los historiadores, ¿no? Y me parece que una pregunta lógica sería ¿por qué una asociación de historiadores? ¿No? Porque la idea de un historiador básicamente es como una vocación solitaria de investigación, ¿no? Así que si nos puede hablar un poco sobre cómo y cuándo se origina la asociación y más que nada el por qué una asociación de historiadores. Bueno, mira, el origen se remonta a 1992-1993. Hay una nueva reflexión entre algunos historiadores y historiadoras, liderados por Toño Gastambide, el doctor Toño Gastambide, historiador y caribeñista, que comienza casualmente en su casa, en conversaciones en su casa con profesores universitarios y estudiantes. En algunas de aquellas conversaciones estuvimos algunos de sus estudiantes y otros colegas en aquel momento de Toño. Y luego de eso, ya en otras conversaciones posteriores, se llega a la decisión de organizar ya un gremio bajo el nombre de Asociación Puertorriqueña de Historiadores. Así que allí en ese primer grupo va a estar Héctor Feliciano de la Inter de San Germán, Juan González, Blanca Silvestrini, luego se integran otros como Ivonne Acosta, etc. Y ese grupo original es el que comienza a desarrollar lo que se conoce en la actualidad como la APH. Así que me parece que hay dos espacios, dos escenarios académicos importantes. La INTA en San Germán con Héctor y Juan, y Río Piedras con Toño y otro grupo de profesores importantes que le dieron, encaminaron los primeros pasos de la asociación. Ya para 1994 es que se celebra la primera asamblea anual donde se trabaja el tema de historia y literatura, y se va a producir también un texto sobre dicho tema. Así que sumando, o mejor dicho restando, tenemos 22 años de haberse creado la asociación, y el año pasado pues fue la 22ª asamblea anual, que fue la sede de la Universidad del Turabo. Tremendo. De hecho, a mí me parece bien importante que se hayan hecho como gremios, ¿no? Organizados como gremios los historiadores, y yo creo que habemos otros que quizás debemos emular ese esfuerzo, no sé si a nivel de un gremio de profesores, más allá, ¿verdad? Tal vez incluso de disciplina, porque en el caso de los historiadores pues hay un grupo bien nutrido en el país, pero pienso en otras disciplinas que tal vez no vemos tanto de la misma disciplina, pero tal vez establecer, para hacer valer los intereses propios de nosotros. Aprovecho entonces y pregunto, en el caso específico de la APH, de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, ¿cuáles han sido algunos de los esfuerzos que han llevado a cabo para fortalecer o para desarrollar la disciplina de la historia, tanto como profesión, a nivel académico y demás? Bueno, quisiera hablar históricamente el esfuerzo inicial y más adelante hablar un poco de los proyectos que tengo encaminados. Pero inicialmente yo creo que hubo dos cosas en el trabajo de esa carta constitutiva, en la Constitución, que se trabaja con 12 objetivos,
que yo creo que este primer grupo le dio un énfasis bastante fuerte y bastante marcado, y que los logros se ven 22 años después, y lo digo por experiencia personal, por ser un estudiante en aquel momento. Y una fue el desarrollo de futuros profesionales de la historia. Me parece que aquellos estudiantes que estábamos en aquel momento a nivel graduado, tuvimos contacto con un grupo de historiadores que venían de las mejores escuelas historiográficas del mundo. O sea, estamos hablando de una fuerte corriente, por ejemplo, de la Escuela Marxista Británica, la Nueva Escuela Social de Estados Unidos, de trabajo de estudios militares como Jorge Rodríguez Beruffi y otros, Humberto García, y ese contacto con ellos en términos de la presentación de sus libros, de sus charlas, de sus conferencias, de las reuniones anuales, yo creo que nos dio a nosotros no solamente un espacio de debate, sino también un contacto importante para desarrollar nuevas investigaciones. Ellos nos dieron ese espacio. Y lo otro que me parece que es importante, que hay una muestra sobre la mesa, son las publicaciones. Un objetivo importante era desarrollar publicaciones variadas, académicas, muy profesionales, y creo que fue un éxito por muchos años en la PH, y es algo que yo quisiera retomar como presidente. De los textos, uno sobre historia y literatura, historia de género, particularmente la mujer que trabajó Blanca Silvestrini, y otras, el trabajo de la invitación a la historia regional, el trabajo del Gran Caribe. O sea, el grupo de historiadores e historiadoras trabajaron una serie de temas en estos últimos 20 años y ampliaron la óptica mucho más allá de Puerto Rico. Okay. En esa misma línea, la historia como disciplina, no entiendo, tiene su propia historia. Cada época pues tiene su manera de contar su historia, de construirla, ¿no? Desde la antigüedad y luego pues el Renacimiento, la Ilustración y los enfoques positivistas luego, y hasta el marxismo y los postmodernos. Si examinamos la producción historiográfica en Puerto Rico, digamos, la última mitad del siglo XX y los comienzos de este nuevo siglo, ¿cuáles son las características de esa producción historiográfica en Puerto Rico? Las aportaciones principales. ¿Por dónde van las corrientes de la historiografía en Puerto Rico hoy? Sí. Muy buena pregunta. Básicamente, cuando nosotros hablamos de historiografía puertorriqueña, a veces nosotros pensamos que somos el ombligo del mundo, y no es así. O sea, somos muy jóvenes en términos historiográficos. O sea, el siglo XIX es yo diría el principio, ¿no?, de la historiografía puertorriqueña, con Bravo, Acosta y otros. Pero a mí me parece que hay dos momentos bien importantes, o diría tres momentos bien importantes. Uno de ellos es la generación del 50, que es una generación que trabaja principalmente una historia institucional, la historia del procerato, un trabajo mucho más posiblemente descriptivo o positivista, o amarrado principalmente a una fuente, a un archivo. Y la de mayor producción, que a mi entender, y yo creo que a otros que han trabajado el tema mucho más que yo, como María Los Ángeles Castro y Mario Cancel en dos artículos que publican, me parece que el momento podríamos llamar la edad de oro, la época de oro de la historiografía puertorriqueña, está en la década del 70. Ese grupo de historiadores con un trabajo excelente sobre historia social, un trabajo muy interdisciplinario, muy progresista en el sentido amplio del término, logran traer nuevos enfoques, una nueva metodología, el uso de unas nuevas fuentes, ¿no?, de la búsqueda de lo que ellos llamaban la historia de los marginados, de aquellos que para muchos de ellos no se había hecho historia. Y en ese grupo está Gervasio García, Marcia Rivera, la propia Blanca Silvestrini, Guillermo Baral, y todo ese grupo se concentra particularmente en otras organizaciones más pequeñas como CEREP, el Centro de Investigación de la Realidad de Puerto Rico, también con la producción de la revista La Escalera en la Universidad de Puerto Rico. O sea, hay unos grupos que se van concentrando en diferentes instituciones
del país que van a tener una producción excelente. Luego se incorpora, pues un poco más tardío, pero es parte de ese grupo, Fernando Picó, con una colección de libros increíble, ¿no? Y una aportación increíble a esa historiografía. Así que esa década del 70 y 80 es muy productiva. En el 90 viene la creación de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, con este grupo que ya le había explicado, y también comienza un fuerte debate, yo diría, en aquel momento, sobre lo que algunos han llamado corrientes postmodernas, ¿verdad? Entrando una crítica ya más hacia la parte de la disciplina histórica, el discurso, la concepción de un artificio literario, etcétera, que también me parece que fueron importantes porque generaron un debate y una nueva reflexión sobre algunos puntos y unas categorías que se habían establecido, que podríamos en el 2015 ver a ver qué ocurrió, ¿verdad? Pero para algunos el debate fue muy fructífero, para otros generó más una polémica llevada a algunos niveles personales y no necesariamente al debate intelectual, pero a mí me parece que abrió nuevos horizontes, nuevas perspectivas para una nueva producción. Y en la actualidad, ahora que tengo contacto con estudiantes de historia a nivel nacional, porque estamos organizando el segundo encuentro nacional de jóvenes historiadores, y uno ahí quiere el contacto de por dónde van y qué están haciendo, pues hay una diversidad bien grande. Es un proyecto interdisciplinario, transdisciplinario, que muchos de ellos están trabajando historia ambiental, historia de la sexualidad, historia de las ideas, o sea, y yo creo que ese es el futuro nuestro, ¿no? Esas intersecciones, esos cruces, ese ámbito de encuentro que tiene Manuel, es el futuro de nuestra disciplina. Que de hecho es interesante que eso se esté dando porque en el punto álgido de la llamada nueva historiografía, Chugo Quintero, Fernando Picó, Gervasio, realmente era un grupo que no se limitaba a historiadores, estaban los historiadores, exacto, ¿no? Estaba claro. Gervasio, estaba Guillermo Baralt, estaba Fernando Picó, pero entonces la sociología política e histórica de Ángel Quintero, estaba, también recuerdo, Emilio González desde la ciencia política. De ciencias naturales, yo recuerdo. Claro, Charles Levins, y que pues también, claro, hace sentido que en los 70 haya ese auge, porque de alguna forma, no todos ellos, pero muchos de ellos a la misma vez eran militantes, ¿no? Exacto. Y en los 60 y los 70 pues es un punto álgido de tensión social y de surgimiento de distintas agrupaciones políticas. Y un poco, ahora que digo la palabra política, pues lo uso como puente a la pregunta que tenía, y es que la historia, la disciplina de la historia más bien, como otra disciplina de las artes liberales y las ciencias sociales y humanas, pues sabemos que de alguna forma en Puerto Rico y en el mundo pues un poco han venido bajo asedio ante crisis fiscales y políticas de austeridad que también se tramitan a nivel de las instituciones universitarias, y usualmente pues la soga parte por lo más finito. En este caso a nivel curricular la soga tiende a partir por las artes liberales y las ciencias sociales, y dentro de ellas pues la historia. Eso a su vez pues se da de la mano o se alimenta pues con una cultura hegemónica, ¿no? en el mundo contemporáneo, ¿no? de capital global, globalizado, una cultura hegemónica que lo que tiende a incentivar y a propagar es un presentismo absoluto, es decir, es un desincentivar por completo la reflexión detenida, paciente, y la búsqueda de los orígenes de las cosas, ¿no? Ya Carlos Marx decía que uno de los artificios ideológicos principales del capitalismo era presentarse como si siempre hubiese existido, ¿no? Porque siempre existió, pues nunca tuvo principio y por lo tanto nunca tuvieron fin. Mientras que si uno siempre recuerda que las cosas tienen un inicio, claro, pues uno siempre es recordarle que pues también pueden tener un fin. Entonces eso es un poco como premisa para la pregunta, porque en ese entorno que parecería que es tan crítico para nosotros que practicamos las ciencias sociales y las artes liberales, la historia y tal, ¿cuál sería un poco la respuesta, ¿no? Y es una pregunta que parece ingenua o sencilla, pero me parece complicada. La respuesta a una pregunta, pues, ¿por qué estudiar historia, ¿no?
O sea, un estudiante que nosotros todos estamos ubicados en espacios universitarios, claro, académicos, un estudiante que tal vez está interesado en proseguir una carrera en microbiología, en negocios, lo que fuese. Bueno, pues ¿por qué estudiar historia? ¿No? ¿Cuál es la importancia de la historia? ¿Cómo uno empieza a responder esa pregunta? sí. Es una pregunta muy difícil de responder, aunque un historiador podría comenzar con el discurso tradicional y señalar, bueno, pues la importancia de conocer la historia para identificarte con el país, etcétera. Pero esa pregunta, nosotros nos sentamos en la Universidad del Turabo, y aquí tengo que sacar la Universidad del Turabo, porque soy decano de Educación General. Nos sentamos un grupo de profesores a repensar no solamente la historia, las artes liberales, sino el componente de educación general, ¿sí?, en una institución, en un sistema privado. Entonces llegamos a la conclusión que aún bajo este escenario que tú has establecido muy bien y lo has contextualizado muy bien, de asedio, de dificultad para la promoción de todos estos cursos, hay un elemento medular que la institución universitaria no puede desligarse, y es la responsabilidad social y ética. Y en ese sentido de ahí partimos. O sea, yo creo que no puede existir un funcionario, no importa en qué institución esté en el mundo, que pueda evadir eso. Y ante eso, la única respuesta está en las humanidades, las artes liberales y en la historia. O sea, ese nivel de reflexión, ese nivel de pensamiento crítico que aparece en todas las universidades más importantes del país, lo encontramos allí. O sea, y entonces ahí dijimos, bueno, pues si esto es lo importante para el siglo XXI, me parece que la crisis del siglo XXI va por ahí. O sea, en un proyecto donde la economía de consumo, básicamente establece las prioridades, pues la respuesta nuestra es allí en la Universidad del Turabo, entonces crear un decanato de educación general donde desarrollamos una serie de objetivos, unos learning outcomes para trabajar con ese componente de educación general, y lo separamos de la Escuela de Ciencias Sociales, porque la Escuela de Ciencias Sociales en la Universidad del Turabo entendíamos que estaba cumpliendo una doble función, la parte profesional y una parte de desarrollar la misión de trabajar con un ser humano integral. Y ahí los cursos de historia tienen una pertinencia importante, como los de filosofía, como los de ciencias políticas. Y cuando presentamos la propuesta y dialogamos con compañeros y colegas que dirigen otras escuelas, pudimos armonizar la visión de ellos sobre sus respectivas escuelas, y ellos pueden entender la importancia de tener un estudiante capaz de poder entender los eventos internacionales, de poder polemizar, porque realmente la labor de un historiador no solamente es producir conocimiento como intelectual, es polemizar. La palabra polemizar debe estar en el país, en cada esquina, en cada territorio, en cada espacio. Y este es un país que la gente no se atreve a polemizar. O si hablamos de los medios de comunicación, pues realmente muchos de ellos lo que llevan es algún grupo de personas que son analistas de tres facciones políticas, que al final y al cabo el análisis que hacen es un análisis muy liviano y desde una perspectiva muy propia, ¿no?, de unos propios intereses que no nos llevan a nada. Y entonces fomentar esto dentro de las universidades, me parece a mí, con la fuerza que estamos intentando hacerlo en nuestra institución, es crear un ser humano crítico, la palabra es crítico, ¿no?, que pueda debatir en cualquier escenario. Yo no puedo más que suscribir eso. O sea, yo creo que, y doy paso a que el doctor Parch haga la próxima pregunta, pero a mí me parece que eso es bien importante. Ahorita se mencionó los debates alrededor de la llamada cuestión postmoderna en los 90. Y yo recuerdo, y aún al día de hoy, yo escucho por ahí muchas veces, en vez de polémica, lo que está es la calumnia. En Puerto Rico a veces la gente no se atreve a polemizar, y es porque al tener una falta de cultura de debate fuerte, de polemizar fuerte, pues todo el mundo coge las cosas personales y tal, más cual, que me parece que ese elemento de que hay que revalorar, reivindicar la importancia de la disputa, de la polémica. Sí.
debe ser parte fundamental del quehacer de los historiadores y de todos aquellos que practicamos de todo ciudadano, de hecho, todo ciudadano. Pues en esa misma línea, ¿no? La idea, o sea, este proyecto de fomentar la capacidad de pensar críticamente y del intercambio, ¿no? El diálogo, ¿no? Entre las ideas. Y ha hablado muy bien del proyecto que tiene el Turabo, ¿no? En educación en general, de ir promoviendo ese tipo de pensamiento entre estudiantes. Pregunto, en la APH, la Asociación de Historiadores, ¿hasta qué punto en esta sociedad del siglo XXI en Puerto Rico, cómo la asociación puede servir o sirve como foro para promover esas mismas actitudes entre los historiadores y los estudiantes de historia? Pues mira, muy bien. Básicamente mañana yo presento al Comité Ejecutivo el plan de trabajo. Y en el plan de trabajo, siguiendo los 12 objetivos, hemos hecho algo que me parece que va a ser bien importante para la PH en estos próximos 2 años. Y es una serie de alianzas, pero una serie de alianzas que son unos convenios colaborativos, unos acuerdos colaborativos con alrededor de 8 o 9, yo diría como 10 organizaciones importantes. Y esa gran alianza va a tener unos frutos básicamente inmediatos. Y voy uno por uno. Por ejemplo, con la Fundación Luis Muñoz Marín, iniciamos un ciclo de conversatorios que va a llevar por nombre Debates Contemporáneos. Me parece que el historiador y las historiadoras en este país tenemos que debatir sobre issues contemporáneos. En Europa, que he viajado en los últimos años, a algunos seminarios, o sea, lo que se conoce como historia reciente, el debate contemporáneo, es algo que se está dando con una fuerza increíble. Y me parece que en Puerto Rico, si nosotros queremos un poco contrarrestar, o no contrarrestar, vamos, que los medios de comunicación en algún momento nos digan, oye, lo necesitamos aquí en estos espacios, hay que abrir nosotros la discusión. Entonces, con la Fundación Luis Muñoz Marín comenzamos un ciclo de conferencias denominada Debates Contemporáneos. Comenzamos con el asunto de Cuba, las relaciones de Cuba, Estados Unidos y Puerto Rico. Ya confirmó Jorge Rodríguez Beruf y Gerardo González, economista cubano, para iniciar eso. Luego vamos a tocar el tema de Francia y el Islam, tocando el Islam en el Caribe también. O sea que sea un espacio de discusión sobre debates contemporáneos. El sábado pasado iniciamos otro ciclo que en el Centro de Estudios Avanzados es sábado a mediodía, y el sábado pasado iniciamos con un joven que fue estudiante mío de maestría, que acaba de publicar su tesis de maestría sobre el título, si no me falla la memoria, Solidaridad Obrero Estudiantil, la huelga del 76 y en 1979 en UPR, y allí el anfiteatro estaba lleno. La próxima, es el tercer sábado de cada mes, la próxima actividad en el centro a mediodía será, va a estar Elma Rosado con su tesis doctoral, que es sobre los derechos, la violación contra los derechos humanos por el FBI en Puerto Rico y la persecución contra el Partido Independentista. Luego, el próximo sábado, que hay 21 de marzo, pues Carmelo Delgado Cintrón acaba de confirmar que va a dar una conferencia sobre la masacre de Ponce. Y terminamos con una joven que yo dirigí su tesis doctoral, que acaba de publicar un libro, Delia Lizardi, sobre la imagen de la mujer en los medios la imagen de la mujer deportista en los medios de comunicación. Y ese espacio de mediodía es un espacio que le he pedido a los compañeros que en 15 o 20 minutos hagan sus planteamientos principales y se abre inmediatamente a una discusión. Acabamos de enviar un acuerdo colaborativo también con Salón Literario de Mayra Santos Febre, para que los historiadores podamos participar en el Festival de la Palabra. Con el Pen Club, con Murati estamos trabajando un proyecto que va a ser relación entre historiadores y escritores a nivel regional. Vamos a tener escritores trabajando el cuento histórico y el historiador trabajando el contexto de esa época, pero movernos por toda la isla. Con la Sociedad de Genealogía también, con Norma Feliberti también ya tenemos un acuerdo. Lo que había ocurrido el año pasado es que coincidieron las dos asambleas. Lo primero que hicimos fue algo práctico, no van a coincidir las asambleas. La de la Sociedad de Genealogía va a ser una semana después, y le pedí a ellos entonces que ellos tuvieran una mesa de trabajo, de presentación en nuestra asamblea, y que nosotros los historiadores tuviéramos una en la Sociedad de Genealogía. Y así por el estilo. Con los estudiantes, el año pasado, el primer encuentro nacional de estudiantes de historia, tuvimos 5 organizaciones, ya vamos por 8 organizaciones de estudiantes de historia. Es una esperanza
muy importante para el país. Tenemos a Calle, tenemos a la Universidad de Puerto Rico con los estudiantes de historia de Puerto Rico y América, pero también los estudiantes de historia del arte. Tenemos a la Universidad Adventista. O sea, hay un grupo bien amplio de jóvenes que se están organizando a nivel nacional y que el año pasado presentaron unos trabajos formidables y que este año va a iniciar en el Archivo General de Puerto Rico. Sobre el Archivo General de Puerto Rico, también con la Archivera General me acabo de reunir y tenemos un proyecto muy interesante. El primero es un plan voluntariado para trabajar con alrededor de 5 o 6 fondos. Uno de ellos es el fondo de las carpetas de las personas que nos reclamaron que llegan al archivo, así que se van a hacer unos fondos que se van a trabajar en los próximos años. También en el Archivo General hay una actividad que tiene el coauspicio de nosotros, que es el primer simposio sobre acceso a la información y documentos confidenciales que va a ser próximamente, con Fray Mario, que es el presidente de la sección de historia del Ateneo. Vamos a comenzar una serie de actividades. Este 5 de febrero hay una en la biblioteca Margot Arce de Vázquez en la Universidad Central de Bayamón, en la presentación del libro de los dominicos. O sea, en 2 meses yo he intentado desarrollar todo un plan que va a correr por los próximos 2 años interesante. Los medios de comunicación nos hemos acercado a varios. Aquí tenemos que ustedes han prestado espacio. En el Canal 40 vamos a tratar de tener un espacio en las noticias. Así que nos estamos moviendo en esa línea. Una pregunta y una preocupación. Yo sé que hace años en la asociación existía el interés de alguna manera incluir en la asociación a los maestros de historia de las escuelas públicas y privadas, y como que ha habido muchos obstáculos en ese camino. Me parece que es bien importante que los maestros participen, que estén al día de lo que está sucediendo en el campo, porque el que tiene contacto directo con el joven pues el maestro o la maestra, ¿no? Y si ese maestro o maestra está desconectado y está en la escuela antigua de memorizar, etcétera, de la historia, pues el muchacho pues lo que va a hacer es rechazar, ¿no?, cualquier discusión de tema histórico. Y me pregunto, en esos planes que tiene, ¿cómo se puede hacer un acercamiento a estos maestros del sistema de educación? Bueno, mira, ya nosotros habíamos hecho un acercamiento, no como presidente de la PH, sino como presidente de otro grupo regional que yo presido, que es el grupo IRO, historiador de la región oriental, de la región este. Nos habíamos reunido con el secretario de Educación y hemos tenido 2 reuniones con Hermelindo Sánchez. Anoche estaba hablando con él, que es el director del programa de estudios sociales. Una de las cosas que se aprobó en la asamblea de octubre del año pasado es que el comité ejecutivo va a tener un representante de los maestros de estudios sociales de Puerto Rico, y ya hay una representante, Aida Mendoza, el contacto. Y todas las actividades que se están desarrollando, Aida es el contacto entre la APH y el Departamento de Educación y Hermelindo Sánchez. También es el contacto y tiene una página muy activa en las redes sociales del maestro de estudios sociales, donde toda la información nuestra está subiendo, además de la página de la asociación, está subiendo la información a los maestros. Los maestros recibieron autorización el año pasado para participar como asistentes y también en presentaciones por parte del Departamento de Educación. Eso sí, lo tengo que reconocer, el director del programa de estudios sociales envía un memo con esa autorización, y ya anoche hablé nuevamente con él para desarrollar varios proyectos. Uno de los que queremos hacer es un taller para los maestros, particularmente de metodología e investigación histórica, y ya se va a enviar en los próximos meses, cuando estemos cerca de la reunión, otro memo autorizando a los maestros de estudios sociales a participar. Me estaba explicando él que en la nueva reglamentación de parte del Departamento de Educación, los maestros van a tener que asistir mínimo a un simposio de historiadores, los maestros de estudios sociales. Así que cae perfectamente con participar del nuestro. Así que desde el principio ha habido un acercamiento con los maestros de estudios sociales, pero ahora en estos 2 años ya con Aida dentro del comité, con la relación con Hermelindo, tenemos un proyecto trabajado en común. Porque una de las cosas que yo
en el breve mensaje que voy a dar en la toma de posesión, que los invito, va a ser el 19 de febrero a las 7 de la noche, donde presento el plan de trabajo completo y un breve mensaje. Yo quiero hablar un poco del rol del historiador en un momento de crisis y de convergencia. Lo que yo estoy tratando filosóficamente, ¿no? de desarrollar en te voy a coger el nombre de tu revista, ¿no? Ámbito de encuentro. Un ámbito de encuentro, ¿no? Un ámbito de convergencia, como varios intelectuales han planteado, como Raquel Gutiérrez, ¿no? Un punto en común, ¿no? Que lo tenemos, y abrir los espacios para que la gente pueda participar. Y ahí entran los maestros de estudios sociales. La APH no es una asociación que tiene cerrada la participación, o sea, puede entrar cualquier persona del país. Es más, en una de las actas que estaba revisando para prepararme para este programa, Blanca Silvestrini presenta que toda información que se circule en la asociación no se utilice ningún título, y eso se ha hecho así por los últimos 22 años. Ahorita un poco la próxima pregunta que tenía ya se adelantó, que era de alguna forma los proyectos. Ahora usted asume la dirección de la PH, futuros proyectos, además de que si quiere compartir alguno que haya dejado. Pregunto, ¿tienen agenda publicar boletines, alguna serie de libros, publicaciones? Sí, nosotros vamos a reactivar algo que para mí como presidente y para el comité ejecutivo me parece que es importante, es reactivar el boletín. Ese contacto directo con los miembros debe hacerse rápidamente. En el comité hay un grupo muy variado. Tenemos compañeros que están estudiando historia, pero también sus trabajos anteriores o sus estudios anteriores tienen que ver con comunicaciones, así que logramos integrarlos en el comité ejecutivo, así que el boletín lo está trabajando Solando Suez, que ha trabajado con ustedes algunos proyectos. Ya el blog, tenemos un nuevo blog que va a estar subiendo en la próxima semana, que lo está trabajando otro miembro del comité ejecutivo, que es Carlos Carrero. La página de Facebook, que puede entrar a la Asociación Puertorriqueña de Historiadores. Así que ahí hay 3 medios inmediatos de contacto, además de el email que yo siempre envío. O sea, vamos a tratar de tener contacto. Y en el blog va a haber un espacio para que puedan colaborar con las publicaciones los historiadores y historiadoras. Mientras vamos entonces haciendo las debidas propuestas, particularmente a Luis González Vales, que le voy a entregar una propuesta en la próxima semana, a ver si nos ayuda a la primera publicación bajo nuestra presidencia, ¿no? que sería recoger las actas de la pasada reunión, de unos trabajos allí formidables, que se trabajó el tema historia y comunidad, como parte de lo que filosóficamente estaba tratando de explicar ahora con ustedes. Quizás para ir cerrando un poco esta edición, una pregunta abierta, amplia, ¿no? Para que pueda entender el pensamiento. Me acuerdo de un artículo que hace años publicó Fernando Picó sobre la profesión del historiador. Y empieza diciendo que cuando uno llena su planilla de income tax, Sí, me parece bien. entre las profesiones que uno puede marcar no aparece historiador. Cierto. ¿No? Entonces, un poco la pregunta de por qué estudiar la historia, pues, ¿por qué ser historiador? ¿No? Peor que usted preside a los historiadores. ¿Por qué ser historiador en Puerto Rico en el siglo XXI? ¿Para qué? Es increíble que nos tengamos que hacer esa pregunta, ¿verdad? Si lo hubiésemos hecho en el mundo griego. Yo bromeo con mis estudiantes, particularmente los que vienen del área de ingeniería. Les digo, yo creo que ustedes nos están castigando por lo que nosotros hicimos en la época del Renacimiento y en otras épocas, ¿no? Con esa visión elitista que tuvimos en algún momento, ¿no? Yo creo que, como dije anteriormente, el rol nuestro es más apremiante que nunca en este siglo XXI. Y yo soy positivo en eso. Yo creo que el siglo XXI va a ser el siglo de las humanidades. Yo creo que un mundo
observa con una gran crisis económica, con una gran crisis política, con un enfrentamiento que a veces uno dice como historiador, pero ¿cómo esto puede ocurrir? Un historiador no puede entender cómo no puede haber un respeto a la diversidad, a la libertad de expresión. Eso para nosotros es algo tan común, tan cotidiano, entenderlo, que todavía ver los medios de comunicación y dicen, ¿por qué este enfrentamiento? Pues el rol del historiador tiene que ser un rol sumamente activo, o sea, en términos del discurso, promover ese discurso importante. Hay que hacer algo que yo estaba hablando con varios compañeros. Nosotros nos tenemos que integrar a toda la parte moderna de los medios de comunicación. Nosotros tenemos que utilizar las redes sociales. Nosotros nos tenemos que hacer sentir en todas las áreas. Cuando yo inicié el proyecto del Decanato de Educación General, alguna gente me decía, pero ¿tú crees que este proyecto va a ser viable en un sistema privado? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Es cuestión de que podamos llegar a una convergencia, a un ámbito de encuentro. Y yo creo que mirando las instituciones del país, la gran cantidad de historiadores que hay en el país, de científicos, políticos, sociólogos, de antropólogos, o sea, si pudiéramos continuar desarrollando todos estos proyectos, yo creo que vamos a tener la oportunidad de llegar a los centros de poder en el país, porque este es un país que hay unos sectores que son bien antiintelectuales. Entonces, cualquier movimiento de sectores que puedan ser críticos para ciertos sectores políticos, pues es normal que haya una preocupación sobre eso. Pero mira, por ejemplo, yo he pedido el espacio del Departamento de Estado para hacer la toma de posesión. Hay una apertura allí. Allí hay un proceso de unos cursos que se están ofreciendo. Hay unas alianzas con universidades para proyectos internacionales. O sea, hay una coyuntura favorable para que los historiadores nos insertemos en lo que está ocurriendo en el país. Yo quisiera que en estos 2 años la PH tomara esos espacios para desarrollar un debate importante, serio, profundo y polémico, sí, que me parece a mí que es importante. Bueno, Félix, agradecemos tu presencia aquí esta mañana con nosotros. Y igual agradecemos al compañero Manuel Almeida su presencia y participación en este programa de Utopística. Y también agradecemos la colaboración de siempre del camarógrafo Carlos Medina